¿Alguna vez nos hemos preguntado cuál es la diferencia entre horror y terror? Es por eso que traigo este video, que yo sé que es una duda que ha acomplejado a más de uno que estamos viendo o estoy haciendo este video, y no estoy solo, vengo acompañado de varios amigos creadores de contenido que también consumen este género y que quiero escuchar en opinión personal de ellos para ellos qué es horror y qué es terror. Hay algunas personas que a lo mejor piensan que son sinónimos simplemente, hay personas que pensamos que a lo mejor sí tienen sus diferencias tal para cual, y también les pedí que les dejaran recomendaciones de cada uno de ellos, si así lo quieren. Antes de iniciar este video, quiero aclarar que ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta. Esto lo decimos desde nuestra experiencia. Para ti, terror y horror puede ser la misma cosa y es totalmente respetable tu opinión. Para nosotros o para mí tal vez puede ser una diferencia muy marcada, pero se respeta. Aquí quiero que quede claro ese tema del respeto y que en los comentarios ustedes también me dejen para ustedes qué es el horror, qué es el terror, la diferencia, en qué se parecen, si son sinónimos. Los voy a estar leyendo aquí abajito en el video. Para mí el horror es aquello que nos da miedo, pero que va más allá de la comprensión humana, algo sobrenatural, por así decirlo, fantasmas, vampiros, zombies y otras cosas que ni siquiera nos podemos imaginar, como lo que creó Lovecraft a lo largo de su vida. Y ya que estamos hablando de Lovecraft, una de mis recomendaciones será este señor, que a lo largo de su vida fue creando dioses o criaturas que van más allá de la comprensión humana. De hecho, hay más de una frase donde el autor nos dice que el miedo más antiguo y el más fuerte es el miedo a lo desconocido. Y él lo plasmó en sus historias, donde el ser humano se topa con criaturas que van más allá de lo imaginable, que son abominaciones gigantescas. Otro autor o mangaka asiático que vinculo mucho con el tema del horror es a Junji Ito, que con esta obra Uzumaki nos habla de una maldición de las espirales que acomplejan a un pueblito alejado de la sociedad. Ellos no entienden de dónde viene esta maldición y por qué los está acomplejando. De repente empiezan a ver que a cada uno de los pobladores les están pasando cosas con su cuerpo, se ven espirales a lo largo de él, las ven en todas partes, ven nubes en el cielo que se están formando en forma de espiral, y esta maldición va a estar acompañándolas por un largo periodo de tiempo, tanto así que muchas de las personas que viven aquí van a ir muriendo. Y me gusta la manera en la que escribe Uzumaki las historias de horror, y es algo sobrenatural que va más allá de la comprensión del ser humano, y ese final que le da la obra de Uzumaki es al estilo de Lovecraft y es de esos finales que en lo personal a mí me gustan mucho. Y bueno, ya que estamos hablando de Junji Ito, otra recomendación de horror que les voy a dar es Zi-O, otra de las historias más populares del mangaka, donde todos los animales marinos que viven cerca de la costa empiezan a transmutar y empiezan a transformarse en criaturas o abominaciones con patas o extremidades largas, empiezan a salir del mar y van a estar persiguiendo a los pobladores que viven por ahí cerca. También perturbador, hay una escena donde hay un tiburón que le empiezan a salir extremidades y empieza a perseguir a nuestros protagonistas principales, que también es una escena que va a quedar marcada en la historia del horror en la cabeza de Elvis por el resto de sus vidas. Y pues bueno, ahora que ya estamos hablando del horror, vamos con su contraparte, que sería el terror, que esto lo vinculó como una emoción más fuerte, que puede ser real, que te puede pasar a la vuelta de la esquina, que puede ser más tangible. Al terror yo lo veo más realista, algo que te podría pasar el día de mañana, que no lo ves tan descabellado. Es una emoción muy fuerte el terror. Y bueno, dejando claro el concepto este que es para mí, voy a mencionar la primera obra, que sería Misery, de Stephen King, que aquí tenemos a dos personajes principales, a Paul Sheldon y a Annie Wilkes. Que aquí un escritor famoso va a ser secuestrada por uno de sus más grandes fans y lo va a torturar y no lo va a dejar ir hasta que cambie el final de una de sus novelas favoritas. Así como escuchamos la premisa, no suena tan descabellado de que llegue a pasar estas cosas en la vida real. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese tipo de historias? Y sí da bastante miedo y bastante terror, porque Stephen King nos llega a mencionar de qué manera Annie Wilkes tortura a su escritor favorito, los momentos lamentables que lo hace pasar. Pues ya que estamos hablando de Stephen King, también está su antología tan popular que es El umbral de la noche, y creo que es el libro que más voy a recomendar toda mi vida de Stephen King, porque aquí vamos a encontrar una serie de cuentos y en cada una de ellos vamos a encontrar diferentes cuentos, no solo de terror, también de horror te los vas a encontrar aquí. Por ejemplo, aquí hay una historia de una empresa que te va a ayudar a quitarte tus más grandes vicios. De hecho, al principio te dice de que antes de que inicies este tratamiento necesitamos tu firma y de que estás de acuerdo con todo esto. Y si no leíste bien las letras pequeñas, ya valiste queso, porque la manera en la que te van a hacer que te quiten tus vicios son formas extremas. No les voy a spoilear tanto, pero te van a tener vigilado, casi con un francotirador para que no hagas nada, y te van a tener amenazado para que así dejes tus vicios. Terror en estado puro, una empresa encubierto que va a estar vigilándote en todo momento. Bastante tenebroso, ¿no?
Otra historia de terror que te encuentras en esta antología está La Cornisa, que es un hombre que tiene una deuda muy grande a pagar y como no la ha pagado en ese momento que está transcurriendo la historia, le ponen un castigo que es caminar a lo largo de una cornisa de un edificio. Si sale vivo, se elimina toda deuda que tiene. Si no sale vivo, pues muere y ahí se cobra la deuda. Lo que él nos espera es que en esta cornisa se va a encontrar con una paloma que lo va a estar acechando y molestándolo a lo largo de todo su recorrido. Como un animal tan simple como una paloma en diferentes circunstancias en un edificio gigantesco donde no necesitas que nadie te desconcentre, te va a provocar miedo y terror. Porque si se te acerca y te desequilibra, ya valiste queso. Y por eso La Cornisa es un terror bastante realista y que también es bastante impactante de leer. Stephen King escribiendo terror es de los mejores. Y ni se diga horror en horror. Creo que aquí también hay unos cuentos que te van a gustar. Con estas recomendaciones me despido y abro paso a todos y cada uno de mis amigos y compañeros booktubers para que ellos también les hablen un poquito de esta diferencia y de las recomendaciones que ellos les darían a todos y cada uno de ustedes. Desde ahorita les digo, me ayudarían muchísimo con un like y se suscriben para que no se pierdan ningún video en este canal Caverna Soledad. Hey, hola, yo soy Vero del canal de Vero Reviews y muchísimas gracias Cthulhu por existir, ¿no es cierto? Y muchísimas gracias Elvis por haberme invitado una vez más a tu canal. El día de hoy nos vamos a concentrar en hablar acerca de la diferencia, según mi opinión, entre terror y horror. Al final de cuentas, lo que nos pueden generar estos dos aspectos, el terror y el horror, pueden ser miedo, y hay muchos tipos de miedo, y también te pueden generar, por ejemplo, angustia, ansiedad. Vamos a enfocarnos en el terror. Siento que el terror es algo que se puede percibir como cercano, próximo o posible y real. Por ejemplo, el terror puede ser un asesinato, puede ser algo que te esté generando en algún momento en específico un miedo bastante intenso, pero siento que el horror es algo ya más sobrenatural, algo más psicológico que puede jugar contigo y hacerte pensar que tu noción de la realidad se puede distorsionar de un momento a otro. Por ejemplo, algo sobrenatural que puede ser algo que te esté narrando o describiendo Lovecraft en alguno de sus cuentos, que tal vez no esté muy certero que ese ente o algo esté existiendo hasta que de repente te lleva a un cuento en donde unas ratas están persiguiendo a una persona y la quieren matar. Eso ya es terror, ya estás viendo tú las ratas persiguiéndote y te genera bastante terror. Entonces sí creo que el horror va mucho más allá, también te puede crear una sensación de asco, algo perturbador, pero no sabes necesariamente si ese ente sobrenatural se puede personificar o si puede ser real en su momento. Entonces, pues sí, para mí esa es la diferencia entre terror y horror, pero hay algunos cuentos, relatos o novelas que pueden tener tintes de terror y de horror. Por ejemplo, yo actualmente estoy leyendo el libro de The Shining de Stephen King, y si yo te preguntara a ti, ¿qué género crees que es The Shining? Entonces siento que es una historia de terror con toques de horror, ¿sí? Porque todo el tiempo, o sea, aún y cuando haya fantasmas y todos estos temas sobrenaturales, llega a existir un momento en donde una persona está tratando de matar a otras. Y aquí lo que más da terror es que es el propio padre de familia que está persiguiendo a su hijo y a su esposa para asesinarlos. Eso es terror. Y el horror pudiera ser todo esto que está detrás de el Overlook, a los fantasmas, el tema de todas las cosas que pasaron y que no son tan certeras, pero que eventualmente pueden tomar vida. Entonces, pues bueno, hasta aquí mi opinión. Tal vez no sea la misma opinión o idea que tengas tú de la diferencia entre terror y horror, pero al menos con mi experiencia como lectora, pues es lo que he percibido. Entonces, pues sí, muchas gracias Elvis otra vez por haberme invitado y les mando un beso, un abrazo y pues nada, chao. Hola lectores, hola amigo Elvis, pues muchísimas gracias por la invitación a este video y pues aquí yo les voy a estar dando dos recomendaciones, uno de libros de horror y uno de libros de terror. Pero antes que nada tengo que darles como tal lo que yo entiendo o comprendo de ambos conceptos y pues para mí tanto el terror como el horror es algo que literal te da muchísimo miedo. Pero en ese sentido, el terror es algo que te da miedo, pero que es como que algo más real, algo que está a nuestro alrededor. Y en cambio, lo que es el horror es algo que te da miedo, pero más tirándole a lo sobrenatural, algo que a lo mejor pues no puede existir o que es algo un poquito más fantasioso. Entonces, a raíz de eso estuve eligiendo dos libros que a mí me gustaron bastante. El primer libro, la recomendación es de terror.
y sería el de ser devorado. Como protagonista tenemos a una chica, la cual pues ella tiene una pareja. Sin embargo, esta protagonista ya desde pequeña viene arrastrando muchos problemas psicológicos, tiene muchos miedos, culpas, entre otras cosas más. Pero ella va a llegar a un punto en que se obsesiona demasiado con lo que son los buitres. Ella comienza a pensar, a imaginar si ella fuera como tal un buitre y qué aprendería si se alimentara de seres que ya no están vivos. Entonces, evidentemente aquí tenemos lo que es el canibalismo 1000 por 1000. Hay muchísimo gore, muchísimas cosas turbias en esta historia. A ti como lector se te va a revolver el estómago bastantito, entre otras cosas más, pero sin duda se disfruta muchísimo. En la recomendación de horror tenemos Sangre en el bosque de Richard Laymon. Aquí como tal tenemos un pueblo, el cual está a orilla de carretera y también está cerca de un bosque. A este pueblo pues llegan varios turistas y aquí los pobladores de este lugar van a secuestrar a los turistas para llevarlos así como tributo a lo que es el bosque, para dárselos a unas criaturas para que se los coman. Ya desde ahí ya vemos que también ya va algo extraño, ¿no? Esa novela me recordó en cierto punto a Camino hacia el terror, pero pues sí es muy diferente. Aquí tenemos lo que es el gore, mutilaciones, desmembramientos, perversiones, locura, algo que de verdad no te deja en paz. Me gustó muchísimo, disfruté bastante la historia, así que espero que ambas recomendaciones les hayan agradado. Hola, ¿qué tal amigos de Caverna Soledad? Los saluda su amigo Mario de Librero de Yud. En esta ocasión he sido convocado por mi carnal Elvis para romper un poco con este paradigma de la diferencia entre libros de terror y libros de horror. ¿Cómo? Pues que no es la misma cosa. Terror, horror, es lo mismo, carnal. Pues no, mi vulgar y terrorífico amigo, terror y horror no son la misma cosa, pero aquí voy a tratar de explicártelo de forma rápida y concisa. Los libros de terror, por un lado, incluyen cuestiones sentimentales, fobias, miedos, cosas de la vida cotidiana, de la vida real, por lo cual podrían ser animales, asesinos seriales, toda esta cuestión que es real, que existe. Así que un gran ejemplo de esto podría ser el libro de James Herbert, Las ratas, una historia donde unos tremendos animalotes, unas ratas, atacan una ciudad sembrando el pánico en las calles de Nueva York. Otro libro que podríamos denominar de este estilo es el escrito por Peter Blanchi, Tiburón, en donde obviamente un tiburón hace de las suyas, comiéndose, devorando a todo aquel que se atraviese en su paso. Y por otro lado, diferenciándose un poco, el horror. ¿Qué es el horror? Esto ya incluye temas sobrenaturales, cuestiones que no existen, que son de la fantasía, como es el caso de vampiros, momias, zombies, demonios, y un claro ejemplo de ellos podría ser toda esta cuestión de vampiros, como es el caso de Drácula, el origen. Un libro donde se nos cuenta todo el origen de este vampiro, qué lo causó, qué ocurrió, así que no se lo pierdan, léanlo, se lo recomiendo muchísimo. Otro libro que bien podría entrar en la categoría de horror es el escrito por Clive Barker, Hellraiser, El corazón condenado, una historia erótica, fuerte, no apta para sensibles, en la cual aparecen unas criaturas denominadas cenobitas que van a desgarrar, hacer pedazos y llevarte al infierno de la forma más cruel posible. Así que pues aquí les dejo mi video, esperando haya sido entendido y aplicado la diferencia entre terror y horror. Como siempre digo, recuerden, los libros no se prestan, cuídese la envidia, mijo, nos vemos pronto, adiós. ¿Qué tal, Elvis? Muchas gracias por esta invitación a tu canal. Y vamos a entrar en materia porque me parece que ha habido como una especie de confusión conforme han pasado los años en las editoriales. Y es que en origen la palabra horror en inglés traducido al español ya significaría como terror, tal cual. Entonces, no sé si con el tiempo hubo una especie de categorización que empezó a derivarse a través de esto. Y se dividen ahora en dos grupos que parecen ser horror y terror. A mi entender, solamente me quedo con la definición de lo que es horror en inglés, significando terror tal cual en español. Haciendo eso a un lado, creo que, conforme lo que yo he estado leyendo,
Horror se refiere más bien a esta parte asquerosa, escatológica, gráfica, que generalmente causa mucha repulsión. Es decir, todo lo que es gore, todo lo que tiene que ver con sangre, con vísceras, con demás fluidos, incluso con algunas cuestiones sexuales de por medio. Podemos tomar en cuenta, como ejemplos, las novelas zombie que tienden a irse mucho en ese estilo. Por otro lado, en el terror, lo que tenemos es más bien estas sugerencias, esta incomodidad, este thriller, estos suspensos que aparecen muchísimas veces en la historia y con los cuales nos vamos a identificar conforme va progresando la misma historia, ya que se genera más un ambiente y algunos sustos muy dosificados que en lugar de mostrar lo gráfico. Así que en términos generales sería horror, algo gráfico, terror, algo sugerido.